Morís atropellado y despertás en el cuerpo de un niño de 5 años, rodeado de una familia que te adora. Pero su afecto es un veneno. Cada abrazo te deja sin salud, cada discusión por tu atención te desmaya. Cuando por fin lográs escapar de la mansión, te cruzás con una figura encapuchada de ojos rojos que exige lo que tenés en las manos. ¿Sobrevivirás al cariño o a la amenaza? Así como los hermanos del prota le suben la afinidad al 100 con abrazos mortales, subime la afinidad a mí con un like que no duela tanto. Una luz cegadora, un impacto repentino, y de repente todo se volvió blanco. Cuando el protagonista, que acababa de ser atropellado por un auto, volvió en sí, se encontró en un lugar desconocido y lujoso, preguntándose cómo era posible que siguiera vivo. Pronto se dio cuenta de que no solo estaba en una habitación que parecía salida de un cuento, sino que también era el joven amo de la casa. Un mayordomo, al verlo despertar, se volvió loco de alegría y alertó a toda una familia que no tardó en aparecer. Resulta que nuestro protagonista, que antes era Han Sherrim, ahora era un niño de 5 años llamado Sherry, y su nueva familia lo ahogaba con su preocupación y afecto. Entre los más ruidosos estaban 2 mellizos que no paraban de pelear por quién era el hermano favorito. Era tanto el estrés de la situación que Sherry, o mejor dicho Han Sherry en el cuerpo de Sherry, se desmayaba una y otra vez. Fue entre uno de esos desmayos que se le apareció una ventana de estado, revelándole que había reencarnado en el Imperio Kain, un mundo con magia. Este no era un isekai cualquiera. El cuerpo de Sherry era extremadamente frágil, tan frágil que hasta espantar un mosquito le bajaba la fuerza y el estrés de los mellizos discutiendo por él lo mandaba al piso sin previo aviso. Pero no todo era tan malo. Después de 20 desmayos, una nueva función se activó en su ventana de estado. Ahora podía ajustar el nivel sensorial, algo que según él venía de 10 para no tener que sufrir los mareos cada vez que caía desmayado. Desmayos, una nueva función se activó en su ventana de estado. Ahora podía ajustar el nivel sensorial, algo que según él venía de 10 para no tener que sufrir los mareos cada que caía desmayado. Con el control en sus manos, Jerry bajó el nivel de estrés sensorial casi al mínimo. Al instante sintió un alivio enorme. Por fin se sentía cómodo en ese cuerpo. Pero la paz no duraría mucho. De repente, un mensaje del sistema le avisó de un nuevo evento. Extrañado, Jerry miró por la ventana y vio a alguien acercándose a la mansión a caballo. Era su hermano mayor, Ainz, que volvía de la academia. Ainz irrumpió en la habitación y abrazó a Jerry con todas sus fuerzas. El sistema le avisó que su salud había disminuido por el abrazo. «Che, loco, afloja un poco el abrazo», pensó Jerry, sintiendo que volvía a desmayarse. Parece que ajustar los sentidos no lo hacía inmune a los abrazos destructivos de su familia. Y justo cuando la pantalla de su salud marcaba 0, una ventana del sistema se abrió con un nuevo mensaje. Ahora podía ver la afinidad de las 3 personas que lo tenían como objetivo, pero no tuvo tiempo de procesarlo porque se desvaneció una vez más. Cuando despertó, Ainz estaba ahí sonriente y radiante, invitándolo a acurrucarse mientras le leía un libro. Jerry, por dentro, luchaba con la ironía. Ainz creía que su incomodidad era timidez, cuando en realidad estaba al borde del colapso. Ainz lo sentó en su regazo y, como era de esperarse, el sistema le avisó que la afinidad de Ainz había llegado al máximo, 100. Poco después, también confirmó que la de los mellizos Robin y Joey estaba igual. Mientras Ainz le leía un aburrido libro de historia, los mellizos aparecieron, quejándose de lo monótono que era y ofreciéndole a Jerry cuentos de príncipes rana o princesas que encontraban tesoros. Jerry, ya saturado de tanto afecto, los despachó, pensando con fastidio en que solo sus 3 hermanos lo tenían como objetivo en este extraño juego. Ainz, irritado por la interrupción, los regañó con severidad por hablar mal del hermano de Jerry, o sea, él mismo, advirtiéndoles que ni se les ocurriera. De pronto, Ainz se le ocurrió que no tenía libros infantiles. «Vamos a la librería», propuso. Jerry se llenó de una euforia inesperada. Salir, después de tanto tiempo encerrado, esa era la única palabra que resonaba en su cabeza, mucho más que cualquier libro. En la librería, Jerry se maravilló con los cuentos que cobraban vida gracias a la magia. Mientras Ainz compraba una pila de libros, le dijo a Jerry que podía salir a esperar.
Jerry, feliz por su primera probadita de libertad, se zambulló en la calle. El mundo exterior era vibrante, como una escena de película, lleno de gente y sensaciones nuevas que lo hacían sentir vivo. Pero su paseo no duró mucho. Vio a una figura encapuchada, cubierta por una capa oscura, soltar una bolsa pesada sin darse cuenta y seguir de largo. Jerry, con la costumbre de su vida pasada, la recogió. Era sorprendentemente pesada. Cuando levantó la vista para devolverla, la figura ya había desaparecido. De la nada, otra figura, también pequeña y encapuchada, se paró frente a él, con unos ojos rojos que brillaban en la sombra de la capucha. «Dámela», exigió con voz gélida. Jerry, sobresaltado, intentó explicar. «Es un malentendido», pero ya estaba invocando su ventana de estado, preparándose para lo que fuera que se venía. Jerry apenas si podía procesar lo que veía. Su sistema de afinidad no solo le mostraba los niveles de cariño, ahora también le bajaba la simpatía de un -1. «Simpatía», pensó, desconcertado. Intentó parar a la misteriosa figura que ya se alejaba. Necesitaba saber quién era y por qué su sistema reaccionaba así. Pero antes de que pudiera dar un paso, sintió unos brazos fuertes rodearlo por detrás. Era Heinz, su hermano mayor, sonriendo como si acababa de salvarlo de un gran peligro. «Quédate acá», le dijo, mientras lo levantaba del suelo. Heinz, con su cariño asfixiante de siempre, creyó que Jerry estaba ansioso por verlo, pero la verdad es que Jerry estaba que explotaba de frustración por haber perdido la pista de esa persona. Pasó un año desde ese incidente. Jerry, ya más acostumbrado a su nueva vida de niño de 5 años, había aprendido a manejar su sistema y a convivir con el afecto desmedido de sus hermanos. Heinz, Robin y Joey seguían con su afinidad al 100%, dándole a Jerry un cariño que a veces lo hacía sentir como si fuera a desmayarse de nuevo. Él, un adulto atrapado en ese cuerpito, tenía que fingir ser un niño adorable, aunque por dentro se quejara de lo infantil que era todo. Su verdadero interés estaba en la magia, no en las espadas como sus hermanos, y estaba esperando ansiosamente su 7º cumpleaños para empezar a aprender. De repente, mientras Heinz volvía a abrazarlo y su favorabilidad subía por enésima vez a 100, Jerry recordó a la misteriosa figura encapuchada. Revisó su ventana de estado y ahí estaba. La simpatía del seguía en -1. Por el tamaño, Jerry se imaginó que era una chica y se preguntó si la volvería a ver. Sus pensamientos, sin embargo, fueron interrumpidos de nuevo por Heinz, que lo miraba con ojos soñadores, como si fuera lo más tierno del mundo. Jerry suspiró, intentando no parecer demasiado molesto. Un día, mientras daba su caminata diaria por el jardín para intentar recuperar algo de la condición física que tenía en su vida anterior, Jerry vio a su padre, el conde, en la entrada principal. Estaba hablando con un extraño. La curiosidad lo invadió. ¿Quién sería esa persona? Cuando el hombre se dio la vuelta, Jerry sintió un escalofrío. Sus ojos eran de un rojo intenso, idénticos a los de la figura encapuchada que lo había asustado hace un año. El impacto fue fuerte. «¡Padre!», exclamó Jerry, acercándose. El conde, visiblemente nervioso, lo recibió y, en un intento de disimular, le dijo: «Saluda a Sir Sears, Jerry». Sir Sears, sin embargo, no esperó. Ignorando por completo la presentación del conde, se inclinó ligeramente y le preguntó directamente a Jerry: «¿Vos te llamas Jerry?». Jerry, con su mejor sonrisa de niño inocente, no dudó en responder con entusiasmo: «Sí, soy Jerry». Sir Sears lo miró con una expresión indescifrable, una sonrisa en los labios, pero con esos ojos rojos que lo hacían sentir incómodo. «Disculpa si te ofendí, Jerry», dijo con una voz extrañamente suave, que solo aumentaba la sensación de que algo no andaba bien. Jerry se quedó pensativo, sintiendo que esta interacción era mucho más que un simple encuentro casual. Su papá, el conde, intentaba disimular la incomodidad, mientras Sears, ajeno, le decía que, si era posible, quería que los 3 hermanos lo visitaran. Antes de irse, Sears le aseguró a Jerry que lo vería de nuevo el fin de semana, y con una sonrisa enigmática le puso la mano en la cabeza. Una extraña sensación de claridad y ligereza recorrió a Jerry, que no pudo evitar preguntarse qué demonios acababa de pasar. Una vez que Sears se fue, Jerry aprovechó para preguntarle a su papá sobre el misterioso visitante.
El conde, con un aire despreocupado, le explicó que era Sir Sears Mewar, un mago de la corte. Mago. La palabra resonó en la cabeza de Jerry. Pese a que el tipo le parecía un poco raro, la posibilidad de aprender magia lo entusiasmó. Su papá le contó que este fin de semana irían al Palacio Imperial porque el príncipe heredero buscaba un compañero, y por eso verían a Sears de nuevo. Aunque su papá dudaba un poco en llevarlo por su salud, Jerry no lo pensó 2 veces. Tenía que ir. No solo quería impresionar al príncipe, sino que sobre todo quería averiguar todo lo que pudiera sobre la magia. Pero la cosa no salió como esperada. Jerry se desmayó en el carruaje, una vez más, gracias a la insistencia de sus hermanos que lo atosigaron con preguntas y mimos excesivos, agotando su poca energía. Cuando despertó, para su sorpresa, estaba en los brazos de Sir Sears, ya en el Palacio Imperial. Sus hermanos, según Sears, se le habían adelantado. Todavía en brazos de Sears, Jerry, con la curiosidad a flor de piel, le preguntó directamente si era un mago. Sears respondió con una pregunta: ¿estás interesado en mí? Jerry, sin filtro, le aclaró que le interesaba la magia, no él. Sears sonrió y le dijo que estaba mintiendo. Jerry se sorprendió. ¿Cómo sabía lo que pensaba? Sin perder el tiempo, Jerry le consultó si él también podría convertirse en mago. Sears le dio respuestas vagas, dejando a Jerry frustrado y pidiéndole que le respondiera bien. De repente, Sears lo miró con esos ojos rojos y le dijo que no estaba bien empezar a mentir. Con un pequeño toque en la frente, Sears pareció hacer algo. Cuando le preguntó a Jerry si estaba molesto, Jerry se encontró diciendo sí, para su propio asombro. No podía creer lo que acababa de salir de su boca. En ese momento, una ventana de sistema apareció, revelando una nueva habilidad pasiva: Boca de la Verdad. Desde ahora y hasta los 10 años, Jerry solo podría decir lo que pensaba, sin poder mentir. Sears, con una sonrisa, comentó que así se veía más lindo e infantil. Jerry, furioso, no podía creer lo que le había pasado. ¿No iba a poder mentir hasta los 10 años? Trató de insultar a Sears, pero justo en ese momento, sus hermanos aparecieron, interrumpiendo su arrebato. Sears, con una expresión de «listo, ya es tu problema», lo bajó al piso. Jerry, aún molesto, se quejó internamente de ese maldito mago y de cómo ahora iba a tener que impresionar al príncipe heredero sin poder decir una sola mentira. Apenas lo dejaron solo, Jerry se encontró frente a Carian, el mismísimo príncipe heredero. Al verlo, no pudo evitar sorprenderse. ¿Nunca había visto a alguien tan bonito? Carian, con una actitud un tanto arrogante, les preguntó a los niños presentes qué era lo que hacían mejor. Los otros pequeños empezaron a presumir sus talentos, pero cuando le tocó a Jerry, uno de sus hermanos le susurró que dijera que estaba aprendiendo un idioma. Pero la Boca de la Verdad no perdona. Con una sonrisa inocente, Jerry soltó: «Yo soy el mejor en desmayarme». Sus hermanos se quedaron helados, pero Carian, con una leve sonrisa, le dio la razón. Para sorpresa de Jerry, un mensaje del sistema apareció. La afinidad del príncipe con él había subido. El chico no podía creerlo. Su defecto le había sumado puntos. Aprovechando el momento, Jerry le preguntó el nombre al príncipe, quien se presentó como Carian de Ferius. Sus hermanos lo regañaron por la osadía, pero a Jerry le dio igual. El sistema por fin registró a Carian. Y como si no hubiera sido suficiente, Jerry soltó sin filtro: «Vos también sos un hombre». En su careza, esta espontaneidad tenía sentido. El príncipe lo había elegido por ser un personaje blanco, fácil de influenciar. Igual que sus hermanos, lo amaban sin razón aparente. Después de que la competencia redujera a los participantes a solo 4, Jerry se subió al carruaje. El traqueteo le seguía afectando la salud, y aunque intentó agradecer a quienes lo ayudaron a bajar, se encontró solo en los inmensos jardines del palacio. La debilidad de su cuerpo no le daba tregua, y una notificación del sistema le avisó: si no encontraba sombra en 30 segundos, le daría un golpe de calor. Jerry miró a su alrededor, perdido entre los arbustos y pilares, dándose cuenta de que no tenía ni idea de a dónde ir. Estaba completamente perdido. Jerry escuchó voces que le dieron una esperanza de encontrar ayuda, pero al acercarse disimuladamente, se dio cuenta de que eran 2 sirvientas chismoseando.
No tardó en escuchar que hablaban de las órdenes del príncipe heredero para mantener a raya al cuarto príncipe y de un niño muy joven de la familia Root, o sea, él. El pánico lo invadió al darse cuenta de que su propia familia podría estar metida en intrigas y que él podría ser un rehén. Las sirvientas se dieron cuenta de la presencia de alguien y se asustaron, interrumpiendo su chismorreo. Jerry, quizá por el calor o por el susto, se desplomó en el pasto, pero entonces un pequeño gato blanco de ojos rojos apareció a su lado. Se preguntó si el gato también estaba perdido y con una sonrisa lo llamó Navi e intentó acercarse. Para su sorpresa, el gato se dejó acariciar, dándole un respiro a su agitación. La calma duró poco, porque de entre los arbustos salió un niño con cabello tan blanco como una nube y los mismos ojos rojos que el gato. El parecido era tan grande que Jerry no pudo evitar preguntarse si en este mundo de magia el niño podría transformarse en gato. El recién llegado le informó que el gato no se llamaba Navi, sino que era su hermana. Jerry, aunque confundido por la idea, no le sorprendió tanto en un mundo donde la magia era real. Pero el niño, viéndolo tan serio, no pudo aguantar la risa y le aclaró que era solo una broma. El sistema de Jerry, para su sorpresa, le avisó que la simpatía del niño misterioso había aumentado. Con su boca de la verdad activa, Jerry se presentó sin rodeos. «Soy Jerry Root y estoy perdido. ¿Me podés guiar?» El niño lo miró pensativo. Reconoció el apellido Root y le preguntó si era amigo de Carian, el príncipe heredero. Pero enseguida agregó que él no podía ir allí donde Carian estaba. La revelación de que este niño conocía al príncipe heredero dejó a Jerry con 1000 preguntas. Al final, el niño aceptó llevarlo lo más cerca posible. «Llámame Jerry», le dijo Jerry. El niño, mientras el gato saltaba a su hombro, repitió su nombre y por fin se presentó. «Soy Ilia de Ferius». Y una vez más, el sistema de Jerry se activó, confirmando que este chico de cabello blanco y ojos rojos era nada más y nada menos que otro príncipe. Ilia le pidió a Jerry que lo llamara por su nombre y, tras un breve intercambio, lo ayudó a llegar al frente del Palacio del Sol. Jerry, que ya había pasado por una experiencia traumática al perderse y casi desmayarse antes, no tardó en volver a sentir el golpe. Su cuerpo frágil, agotado por el viaje en carruaje y el estrés, volvió a ceder, dejándolo inconsciente justo cuando se encontró de nuevo con Sir Sears. Al despertar, Jerry estaba recostado en un sofá y Sears tranquilamente le preguntó si había dormido bien. Jerry, con su boca de la verdad activada, no pudo evitar señalar la obviedad. «¿Dormir bien si me desmayé justo delante tuyo?» Sears, con una sonrisa enigmática, desvió la conversación, diciendo que había tenido que hacer un encargo rápido y que Jerry había caído rendido apenas lo vio. Cuando Jerry insistió en saber quién lo había traído hasta allí, Sears simplemente respondió que no tenía por qué decírselo. Jerry, viendo que no sacaría nada y sintiendo el calor, cambió de tema, pensando en cómo Sears era tan hábil para manipular las palabras sin mentir directamente. En ese momento apareció Carian, el príncipe heredero, preguntando si Jerry ya estaba despierto. Con una leve sonrisa, Carian comentó que, al parecer, Jerry no había mentido sobre su talento para desmayarse. Sears soltó una risita. Jerry entonces se dio cuenta de la hora, los otros ya se habían ido. Carian, con una formalidad inusual, lo invitó a cenar. Ya en el gran comedor del palacio, rodeados de sirvientes, Jerry notó la lujosa vajilla. Mientras le servían una sopa, no pudo evitar observar los cubiertos. Carian, como si le leyera la mente, le informó que toda la vajilla, incluso su cuchara, era de oro. «Plata». Jerry pensó que el príncipe estaba alardeando, pero Carian continuó, revelando la verdadera razón. «Si la comida tiene veneno, la plata se pone negra». La revelación golpeó a Jerry como un rayo. ¡Veneno! Inmediatamente recordó la conversación de las sirvientas sobre las intrigas políticas y el cuarto príncipe. ¿Podría ser un intento de envenenamiento por parte del cuarto príncipe? Pero Carian no había terminado. Mirando a Jerry con una expresión que helaba la sangre, le soltó una pregunta que lo dejó paralizado.
Y si tu familia, los Root, te dieran un poco de veneno que la plata no detecta para hacerte inmune. Y si vos pusieras ese veneno en esta sopa. Jerry, atónito, se rió por dentro con amargura. ¿Realmente sospechaba que un niño de 6 años como él, que apenas entendía las implicaciones políticas, estaba allí para envenenar a alguien? Era imposible, se dijo a sí mismo. Él no sabía nada de eso. Pero Karian lo interrumpió, con una sonrisa sutil y ojos penetrantes. Pero yo sí sé, y no vas a recibir ese tipo de entrenamiento. Karian, imperturbable, le remarcó a Jerry que él mismo había dicho que desmayarse era su especialidad. Para Jerry, la situación era de lo más irritante, y aunque su enojo hizo que la afinidad de Karian subiera un punto, el príncipe parecía disfrutar de verlo fastidiado. Jerry juró para sí mismo que no le daría el gusto de que esa afinidad siguiera escalando. Pocos días después, Jerry se encontraba de vuelta en casa, siendo revisado por un doctor. Su pulso seguía algo irregular, un detalle que preocupaba a su madre, pero Jerry sabía que, lentamente, su cuerpo se estaba recuperando de su fragilidad. Con el cariño de su madre aún en el pecho, Jerry se preparó para una nueva salida. Lo esperaba Sir Sears, sonriente y enigmático como siempre. Jerry, precavido por su boca de la verdad, evitó el contacto visual directo con Sir Sears, no fuera a hacer que este mago leyera hasta sus pensamientos más profundos. Internamente, juró que cuando aprendiera magia, él sería quien le leyera la mente a Sears. El mago, sin decir nada más, lo alzó en brazos y se dirigieron hacia el carruaje. Sin embargo, el carruaje tomó una ruta diferente a la esperada. Jerry, en los brazos de Sears, se dio cuenta de que se dirigían a otro lado. De repente, entre los jardines, apareció el príncipe Ilya con su característico pelo blanco y ojos rojos, acompañado por su gato albino. Jerry se sorprendió, pero notó que Sir Sears ni se inmutó, como si nada. Ilya, al ver a Jerry, se acercó con una sonrisa y lo saludó, ignorando por completo la presencia de Sir Sears. El mago, por su parte, reprendió a Ilya por haberse escapado de nuevo, pero el príncipe, ni corto ni perezoso, le preguntó a Jerry si quería ir a cazar gatos con él. Era evidente que Ilya no le tenía miedo a Sears y se divertía desafiándolo. Este atrevimiento y la espontaneidad de Ilya le cayeron bien a Jerry. Mientras conversaban, Jerry notó un pétalo de rosa en el pelo de Ilya, un detalle que le pareció extraño que Sir Sears no hubiera notado o quitado. Le pidió a Sears que lo bajara y, con un gesto tierno, le quitó el pétalo a Ilya, quien se sonrojó un poco. Ilya, con las mejillas aún coloradas, lo invitó a ir con él, pero Jerry se negó, aclarando que su único objetivo era quitarle el pétalo del pelo. Apenas Jerry le quitó el pétalo y que tenía un compromiso, la decepción de Ilya fue notoria. Se quedó mirándolo con tristeza y preguntándole si realmente no iba a ir. Jerry, sintiéndose un poco culpable, le prometió que la próxima vez sí irían a jugar solo ellos dos. La cara de Ilya se iluminó al instante y el sistema de Jerry mostró un aumento sorprendente de afinidad, 3 puntos de golpe. Jerry se dio cuenta de lo fácil que era ganarse el afecto de Ilya con solo unas palabras. Mientras Sears lo cargaba de nuevo, le preguntó cuándo se había hecho amigo del cuarto príncipe. Jerry se quedó helado. ¿El cuarto príncipe? ¿Ilya era el cuarto príncipe? La cabeza de Jerry empezó a atar cabos. Ilya era el príncipe que Karian tenía que mantener a raya, lo que significaba que los juegos de poder en la corte no solo eran cosa de adultos, sino que arrastraban a niños como ellos a intrigas peligrosas y peleas de clanes. Sears lo llevó a un jardín donde unos jóvenes practicaban esgrima. Jerry, aburrido y sin ganas de ver nada, le preguntó si esta reunión era necesaria, ya que a él no le gustaba la esgrima. Sears le dijo que solo tenía que sentarse a mirar y, al ver su cara de fastidio, le ofreció unos bocadillos para que se callara. Jerry se resignó a observar el aburrido entrenamiento mientras comía unas galletas. Fue en ese momento cuando apareció Karian, practicando con una destreza que sorprendió a Jerry. Era evidente que el príncipe heredero era bueno en lo que hacía, y, no podía negarlo, era un espectáculo agradable. Pero al ver a Karian, un escalofrío le recorrió la espalda a Jerry. Recordó la conversación sobre los venenos y la cruda realidad. La posibilidad de que intentaran envenenar a un niño de 6 años como Ilya no era una broma, sino una amenaza muy real en ese palacio.
No era una simple fantasía, era el día a día de esos niños. Karian terminó su práctica, felicitó a los estudiantes con una sonrisa que, por un instante, pareció teñirse de una extraña melancolía. «Me siento un poco mal por él, la verdad», pensó el príncipe. La imagen de Karian se distorsionó un segundo ante los ojos de Jerry, como si el peso de su propio pensamiento le drenara la energía. Jerry sintió un golpe en su sistema, una alerta fría. «Tu salud se reduce en 1. Y otra, y otra». ¿Qué está pasando?», pensó, con la piel de gallina. De repente, una nueva notificación apareció, aún más escalofriante. «Amplificando poder y expulsando veneno». «¿Veneno?». La pregunta apenas se formó en su mente cuando sintió un ardor terrible en la garganta. Su cuerpo convulsionó y un chorro de sangre salió de su boca, manchando su camisa. El miedo se apoderó de él, pero antes de que pudiera comprenderlo, escuchó un grito desesperado. «¡Jerry!». Cuando despertó, estaba en su cama. El mayordomo lo cuidaba con la ternura de siempre, mientras Sir Sears y el príncipe Ilya lo observaban en la habitación. Sir Sears, con su habitual calma, confirmó que el veneno ya no estaba en su sistema. El mayordomo, pálido, preguntó si eso significaba que Jerry estaba curado. «No, no hay nada que curar», respondió Sears. Vomitó todo el veneno y se desmayó de puro agotamiento. La palabra veneno resonó en la habitación, mientras Ilya murmuraba sobre lo letal que parecía ser. Sir Sears explicó que la dosis había sido mínima, de esas que tardan años en hacer efecto. Pero lo más extraño, dijo, eran las huellas de magia alrededor de Jerry. Parecía que una fuerza externa lo había ayudado a expulsar el veneno. A medida que hablaba, Jerry seguía rodeado por un aura azul brillante. Sir Sears lo miró con curiosidad, notando que esa energía mágica respondía al estado de ánimo del niño. Se preguntó si la magia podría tener voluntad propia, algo que se negaba a creer. Mientras tanto, el mayordomo, con el rostro lleno de preocupación, se alejó. Se culpaba por lo sucedido, porque el bocadillo que le había dado a Jerry había sido preparado deprisa y solo para él, una posible pista sobre cómo llegó el veneno hasta el príncipe. En medio de todo esto, la narración nos lleva a un pasaje sobre la historia del Imperio Kayen, fundado por el dios Sol Yan. Desde siempre, la nobleza con ojos rojos era la verdadera descendencia imperial. Sin embargo, en esta generación, solo Karian y el cuarto príncipe, Ilya, los poseían. El nacimiento de Ilya, 3 años después de Karian, había desatado un verdadero escándalo en el palacio. La emperatriz que lo dio a luz se había quitado la vida, aunque todos sabían que no había sido así. Ilya había sobrevivido a numerosos intentos, llegando a su 7º cumpleaños como un milagro. Su existencia misma era una tragedia. En aquellos tiempos difíciles, Karian también había empezado a ser blanco de ataques. Las 4 grandes familias, Reinach, Keppel, Anderson y Ruth, eran las principales sospechosas de estar detrás de los intentos de asesinato. Para afianzar al príncipe, se había invitado a los niños de estas familias a la corte. Karian, viendo a Jerry dormir plácidamente, no pudo evitar pensar que eran solo niños inocentes, él mismo incluido, atrapados en un juego de adultos. Entonces, en un momento de cercanía inusual, Karian llamó a Sir Sears tío. Sears lo reprendió por la familiaridad, pero Karian, con una mirada desafiante y consciente de que estaban a solas, dejó clara su cercanía. Sir Sears, en silencio, solo aceptó el comentario. A pesar de la fachada de frialdad, Karian no podía evitar pensar en los ataques que sufría su hermano, el cuarto príncipe, y en cómo su propia familia, los Ruth, estaba bajo sospecha. Para Jerry, la imagen del príncipe heredero se hacía más clara. Era solo un chico más, envuelto en las intrigas peligrosas de los adultos. Mientras, el mayordomo se lamentaba amargamente, consumido por la culpa, al ver a Jerry tan frágil. Cuando Jerry despertó, ya estaba de vuelta en su casa. Se sentía agotado, como si hubiera perdido toda su energía. Para su sorpresa, el sistema le mostró que la afinidad de Karian había aumentado un montón. Se preguntó si fue su cara de lástima al vomitar sangre lo que lo conmovió, pero eso no fue todo, porque el sistema le lanzó una buena noticia. Ahora podía detectar maná en el aire. Estaba a un paso de aprender magia. Sus padres, aliviados, entraron corriendo a la habitación. Su mamá lo abrazó con fuerza, preguntándole si estaba bien.
Jerry, todavía un poco aturdido, solo pensó que quizás era mejor dejar de comer cualquier cosa que se le cruzara. Soñaba con volver al palacio, pero esta vez estando un poquito más sano. Pero por ahora, la casa se había vuelto una fortaleza de sobreprotección. El mayordomo estaba más encima que nunca, hasta se negaba a dejarlo salir al jardín porque el sol era muy peligroso. Jerry, aburrido de tanto encierro, miraba por la ventana cuando de repente vio algo inusual. Varias carrozas imperiales se acercaban a su casa. Los sirvientes de palacio empezaron a descargar una montaña de cajas. Resultó que eran regalos enviados por el mismísimo príncipe heredero Carian: té de jengibre para reponer energías, galletas de chocolate para Jerry y medicinas para la presión. La sirvienta, asombrada, comentó sobre la generosidad mientras Jerry pensaba en lo mucho que Carian había gastado. Junto a los regalos, un mensajero trajo un recado especial para el padre de Jerry. El príncipe decía que Jerry no necesitaba volver al palacio por un tiempo. Jerry no pudo evitar emocionarse. Sus padres, aliviados, agradecieron al mensajero. Pero justo cuando el enviado se retiraba, una figura de cabello blanco apareció frente a la puerta principal. Era Ilia, el cuarto príncipe. Jerry no entendía cómo había llegado hasta allí. Su padre, aún más sorprendido, le preguntó si era un príncipe, a lo que Ilia respondió con un simple «ujú». Jerry, en su fuero interno, pensó que esa no era una respuesta muy principesca. Su padre, un poco resignado, le volvió a preguntar cómo había llegado, y la respuesta de Ilia fue directa: «Es mi amigo». El conde quedó mudo, sin creer lo que escuchaba, mientras Ilia miraba a Jerry y preguntaba: «¿Por qué preguntas?». Ilia no se inmutó. Le dijo a Jerry que había venido a cumplir una promesa que le había hecho y que la próxima vez saldrían solo ellos dos. El sistema de Jerry mostró que la afinidad de Ilia aumentó de nuevo. El príncipe, con una seguridad que no parecía la de un niño, afirmó que los chicos de esa edad eran impacientes y cariñosos, como si hablara de sí mismo en lugar de Jerry. Luego lo invitó a su habitación para jugar. Ya dentro, mientras hojeaban un libro de cuentos, Ilia empezó a quejarse de que Jerry no le estaba prestando atención ni a él ni al libro, y se sorprendió al ver que Jerry podía hacer que la magia surgiera de sus manos. «Yo no puedo hacer eso», le dijo. Pero Jerry insistió: «Sí podés, vos podés». Ilia, con una sonrisa pícara y cuernos y cola imaginarios, se burló de Jerry, diciendo que era muy joven para usar magia. A Jerry le molestó un poco la actitud de Ilia, pero antes de que pudiera decir algo más, un aura brillante de magia envolvió a los dos. Jerry se quedó pasmado. Una notificación del sistema apareció. «Ilia de Ferius te ha encantado. Tu magia se activó y ganaste 10 puntos de magia». Ilia, algo avergonzado, confesó que había podido usar magia desde que nació, y Jerry, sorprendido, le preguntó cuántos años tenía. 7, respondió Ilia, 1 año más que él. Jerry se preguntó si Ilia le había dado poderes. Justo en ese momento, Sir Sears irrumpió en la habitación. Venía a buscar al niño que se escapó del palacio y, con una mirada astuta, preguntó si Jerry estaba bien. Sus ojos rojos brillaron al instante, y no tardó en darse cuenta de que la magia de Jerry se había disparado de nuevo, y que Ilia era el responsable. Ilia, algo avergonzado, confesó que había podido usar magia desde que nació, y Jerry, sorprendido, le preguntó cuántos años tenía. 7, respondió Ilia, 1 año más que él. Jerry se preguntó si Ilia le había dado poderes. Justo en ese momento, Sir Sears irrumpió en la habitación. Venía a buscar al niño que se escapó del palacio y, con una mirada astuta, preguntó si Jerry estaba bien. Sus ojos rojos brillaron al instante y no tardó en darse cuenta de que la magia de Jerry se había disparado de nuevo y que Ilia era el responsable. Sears explicó que el bautismo era una técnica arriesgada para forzar la apertura de la magia en alguien y que eso creaba una afinidad natural con el bautizador. Era algo que los antiguos magos usaban para aumentar su poder, lo cual claramente le preocupaba. Sir Sears, visiblemente molesto, le preguntó a Ilia cómo había llegado hasta allí.
El príncipe, con una inocencia fingida, dijo que había venido en carruaje, a lo que Sears respondió con un «Te colaste, sos un idiota si no te diste cuenta». Ilya, lejos de sentirse regañado, sonrió con orgullo, pensando que ni el mismo Sears podía detenerlo. Para evitar más problemas, Sears le dijo a Ilya que no fuera al Palacio Imperial por un tiempo y que disfrutara al máximo. Pero en ese instante, el sistema de Jerry volvió a activarse. Una nueva misión apareció: Mago de la corte Sears como maestro. Se le felicitaba por haber activado su magia gracias al bautismo de Ilya y se le instaba a pedirle ayuda a Sears, que era la persona indicada para enseñarle y que encima estaba relacionado con él. Las recompensas eran ser aprendiz de mago de la corte y 5 puntos más de magia, pero el castigo por fallar era desmayarse por una semana. Ilya, preocupado por Jerry, exclamó que la penalidad era demasiado alta y, sin dudarlo, le pidió a Sears que le enseñara magia a Jerry. El sistema aceptó la misión al instante y Jerry sintió un alivio inmenso, agradeciéndole a Ilya por haber hablado por él. Ilya, con la curiosidad de un niño, le preguntó a Sears por qué se hacía el desentendido con algo que podía ver, a lo que Sears respondió que no estaba fingiendo. Jerry, confundido, preguntó qué era lo que veía Ilya. Sears entonces se volteó hacia Jerry con una sonrisa un poco forzada y le preguntó si realmente no quería tenerlo como maestro. Jerry pensó que si decía que sí, la misión se completaría fácil, pero su boca de la verdad entró en acción y, con una sonrisa inocente, le soltó a Sears que sí, lo odiara. El golpe fue directo al ego de Sears, que se quedó con la boca abierta. Jerry, en su fuero interno, se lamentó: «Maldita sea esta habilidad de la boca de la verdad». El sistema, implacable, le anunció que tenía solo 10 segundos antes de que la misión fallara. 10 segundos para salvarse de un desmayo de una semana. Desesperado, Jerry intentó buscar la forma de eludir su propia habilidad, de decir algo que no fuera una mentira, pero tampoco la verdad completa. Con solo 2 segundos restantes, exclamó: «Me encanta aprender de Sir Sears». El contador se detuvo en un segundo, justo a tiempo. Sears lo miró con sospecha, murmurando que era extraño, ya que no creía que Jerry pudiera mentir todavía. Jerry, con su sinceridad forzada, le aseguró que no estaba mintiendo, que realmente le encantaba aprender de él. Y en su cabeza la verdad se aclaró: «Es un fastidioso, pero podés aprender magia de él». Sears seguía pensativo, y el contador de la misión no se quitaba de la pantalla. Jerry, impaciente, lo apuró para que decidiera. Sears intentó zafarse de nuevo, diciendo que estaba muy ocupado, pero que podría conseguirle un buen maestro. Jerry no dudó en gritar un rotundo no, para luego, gracias a su habilidad, revelar que Sears no estaba tan ocupado, que de hecho solía salir a caminar. Ilya, con su usual inocencia, confirmó esto, dejando a Sears completamente expuesto. Acabado, Sears admitió que sí, no estaba tan ocupado, pero que la magia requería práctica diaria y era difícil visitar al conde todos los días. Jerry lo interrumpió, tomándole la mano con decisión. «Entonces tendré que ir yo al palacio, ¿verdad?», le propuso Jerry con los ojos brillantes y llenos de esperanza. Sus ojos brillaban como estrellas, suplicándole a Sears. Sears, un poco avergonzado, le dijo que lo iba a pensar. Finalmente accedió, diciéndole a Jerry que lo recogería después de que durmiera y se despertara 7 veces, es decir, en una semana. El sistema, una vez más, le recordó a Jerry que tenía una semana antes de que la misión fallara, pero Jerry estaba seguro de que eso nunca iba a pasar. Antes de irse, Sears le dijo a Jerry que comiera bien y se recuperara hasta entonces, a lo que Jerry asintió obedientemente. Mientras el carruaje de Sears se alejaba, Jerry lo observaba por ventana, dándose cuenta de lo preocupados que estaban Ilya y Sears por él. Ahora que podía usar magia, se prometió a sí mismo que trabajaría duro para mejorar su resistencia. Más tarde, en el palacio, algunos sirvientes chismorreaban sobre el hecho de que Sears, el mago más talentoso que solo había enseñado a personas con el don innato como el cuarto príncipe Ilya, había tomado un aprendiz. Se sorprendieron al descubrir que su primer alumno oficial era un conde.
En ese momento, Sears pasó junto a ellos y con una mirada penetrante les recordó que podía escucharlos perfectamente. Sears se alejó de los sirvientes, inmerso en sus propios pensamientos. Aunque Jerry era un aprendiz prometedor, también era una fuente de nuevos problemas y tareas. Reflexionaba sobre la enorme cantidad de maná que Jerry poseía, un poder que, para un niño tan pequeño, era más una carga que una bendición. Recordaba cómo antes le había aliviado los dolores de cabeza absorbiendo algo de ese exceso, pero no era una solución a largo plazo. Con una leve sonrisa en el rostro, Sears sacó un pequeño broche adornado con una gema roja y dorada, algo que le había costado bastante trabajo crear y que era un regalo especial para su nuevo alumno. Una semana después, llegó el día de la primera clase de magia. Jerry, impaciente, esperaba a Sears en el jardín. Cuando lo vio llegar, corrió a saludarlo con una alegría desbordante. Sears, por su parte, aunque sentía el peso de sus nuevas responsabilidades, decidió gastarle una pequeña broma al niño. Fingió quitarle el broche y le explicó que su magia, aún incontrolable después del bautismo, era muy honesta. Jerry, intentando disimular su enojo, con la habilidad de la boca de la verdad que Sears le había dado, solo pudo decir que hacía calor. Al ver su frustración, Sears le devolvió el broche con una sonrisa. Se lo colocó en el pecho y al instante, el cuerpo de Jerry se encendió con una luz tenue. El mago le dijo que lo llevara siempre con él y, formalizando su nuevo vínculo, le pidió que lo llamara maestro de ahora en adelante. Jerry, un poco sorprendido, aceptó. Y con esa aceptación, el sistema le confirmó que la misión de conseguir a Sears como maestro estaba completada. Pero las lecciones no serían tan sencillas. Jerry e Ilya se sentaron bajo un árbol mientras Sears les explicaba los conceptos básicos de la magia. Ilya se quejaba, afirmando que ya lo sabía todo. Sears, sin embargo, sabía que el príncipe era un talento natural que en el pasado se había vuelto perezoso y había abandonado sus estudios. Ahora, el maestro veía claro que Ilya estaba ahí, aprendiendo desde cero, solo para poder pasar tiempo con Jerry. Ilya incluso intentó ayudar a Jerry de la misma forma que lo hizo con el bautismo, pero Sears lo detuvo inmediatamente, consciente de lo peligroso que había sido aquello para el frágil cuerpo de Jerry. Jerry, mientras tanto, luchaba con la sobrecarga de maná que lo hacía sentir mareado y confundido. Se dio cuenta de lo ingenuo que había sido al creer que su entrenamiento de imagen con libros de cuentos mágicos era suficiente. Ambos niños, frustrados y con la cabeza hirviendo de información, solo podían mirar a su maestro sin saber qué responder a sus preguntas. Sears, dándose cuenta de la frustración de sus pequeños alumnos, les dijo que lo que acababan de aprender era la base más importante aunque no lo pareciera. Viendo que el príncipe Ilya ya estaba durmiendo plácidamente en el pasto, su maestro sonrió de manera enigmática y le propuso a Jerry una pequeña demostración. «Cerrá los ojos y aguantá la respiración», le indicó Sears. Jerry, a pesar de pensar que su maestro era un demonio por pedirle algo así, decidió confiar y siguió las instrucciones. Cerró los ojos con fuerza y tomó aire. Pasaron unos segundos. El pecho le empezó a doler. «Salud reducida en 1», le notificó el sistema. Sehun empezó a entrar en pánico. «Maestro, me voy a desmayar», pensó mientras el sistema seguía descontándole vida. Sears, mientras tanto, sorbía tranquilamente su té, observando a Jerry y pensando que, para su edad, tenía una buena concentración. Le animó a aguantar un poquito más. Y de repente, Jerry lo entendió. Con los ojos cerrados y la respiración contenida, se dio cuenta de que era especialmente sensible al sonido. Empezó a concentrarse en los latidos de su corazón, en el canto de los pájaros, en el susurro de las hojas. Y entonces lo vio. Una chispa, una luz azul brillante que emanaba de su mano. Abrió los ojos, sorprendido, y el sistema le confirmó lo que sentía. «Detectaste magia por tu cuenta, magia +3». Sir Sears sonrió satisfecho. «Lo lograste», le dijo. Y con eso, la lección había terminado. Era hora de levantarse y no olvidar esa sensación. Pero cuando Ilya, quien apenas se estaba despertando, le ofreció la mano para que se levantara y salieran a caminar, Jerry se dio cuenta de que sus piernas no respondían. «Parálisis en las piernas», le informó el sistema. «No podés moverte por 30 minutos».
Frustrado, se quejó con Sir Sears, quien, como si ya lo esperara, simplemente lo levantó en brazos. Mientras el maestro llevaba a Jerry, Ilya, que ahora sí podía sentir la magia por todos lados, corría feliz a su alrededor, maravillado por el mundo diferente que acababa de descubrir. Pasaron unos días, y el otoño ya se sentía con fuerza en el aire. Jerry estaba en la plaza del pueblo, sentado en un banco, bostezando de aburrimiento mientras la gente pasaba, ocupada con los preparativos para el festival de la cosecha. En su mente, una pequeña queja. Ojalá tuviera algo que hacer. Y como si el universo lo escuchara, su sistema le lanzó una misión: compartir la alegría del festival. Para eso, debía dar un regalo a 5 personas de su lista. La recompensa era buena, pero el castigo por fallar era un golpe de 19 puntos de fuerza. ¡19! Jerry no se lo pensó 2 veces. Con esa penalización no le quedaba otra que cumplirla. Se acercó a su padre, el conde, que estaba conversando cerca, y le anunció con una sonrisa: «Papá, voy a comprar regalos para el festival». El conde, feliz de verlo animado, le dio permiso y dinero. Jerry, aprovechando el momento, le pidió un poco más, por las dudas. Con una bolsita llena de monedas, Jerry se dispuso a buscar regalos, pensando en lo difícil que sería conseguir algo para Carian. En eso, a lo lejos, vio 2 figuras encapuchadas. Reconoció al instante a Carian y a Sir Sears, que iban vestidos de manera similar al año pasado. Mientras los veía alejarse, Jerry notó algo pequeño y oscuro que se les caía al suelo. «Una bolsa», pensó, «seguramente de Carian». Trató de llamar la atención de Sir Sears, pero el mago solo le sonrió de lado y siguió su camino como si nada. «¿Se van sin más?», se preguntó Jerry, extrañado. La bolsa no se veía muy valiosa, pero igual sintió la necesidad de devolverla. La levantó del suelo y en ese mismo instante su sistema le dio una mala noticia. La afinidad de Carian de Ferius ha bajado 10 puntos, afinidad actual 5. Jerry se quedó con la boca abierta. ¿Qué había pasado? Pero antes de que pudiera entenderlo, una pequeña mano lo agarró del brazo con fuerza. Era otra figura encapuchada, un niño, que resultó ser Ilya. «¿Cómo te atreves a tocar las cosas de otros?», exclamó Ilya, acusándolo de carterista. Jerry no podía creer lo que escuchaba. «¿Me estás diciendo carterista?», gritó, indignado. «Si Carian dejó caer la bolsa, ¿por qué fingís que no fue así?». Le extendió la bolsa a Ilya, mientras Sir Sears, que observaba de lejos con una sonrisa, parecía pensar: «Soy un adulto, aguántate». Ilya tomó la bolsa, pero no se inmutó, solo le dijo a Jerry: «Para la próxima, sé más cuidadoso». Sears, al pasar junto a ellos, comentó con un deje de humor: «Sos más descarado de lo que pareces, Jerry». Pero la verdadera sorpresa llegó con más notificaciones del sistema. La afinidad de Carian bajaba otra vez, hasta quedar en 2. Ilya, confundido, no entendía por qué, si ya había devuelto la bolsa. Jerry, harto de la situación, le cortó el rollo a Ilya. «Discúlpame, Su Alteza, ¿podrías no hablarme, por favor?». La aventura de las compras de regalos acababa de empezar y ya estaba agotado. Sir Sears, encapuchado, soltó una risita disimulada antes de despedirse de Jerry y seguir su camino con Carian, dejándolo solo. El pobre Jerry se quedó en silencio por un momento, la frustración hirviéndole por dentro, hasta que no pudo más. «No soy un carterista», gritó, y en un arrebato de indignación le dio una patada a Carian, que aún estaba cerca. El golpe le restó 1 punto de salud a Jerry y la afinidad de Carian bajó a 1. Carian se encogió, sorprendido y dolorido, mientras Jerry seguía gritándole que no le importaba la afinidad, que solo intentaba devolverle la bolsa que había dejado caer. «¿Y vos, maestro, por qué no me ayudás?», le reprochó a Sears, quien simplemente se reía de la situación. Jerry le recordó a Carian que esto ya había pasado el año anterior con la misma bolsa, una revelación que hizo que Carian lo reconociera. La afinidad subió a 2, y Carian se disculpó por dudar de Jerry, explicando que la bolsa era demasiado importante para perderla.
Pero Jerry seguía enojado, le dio la espalda a la cara bonita de Karian y lo regañó por mentirle a Ilya, diciendo que en realidad solo se dedicaba a pasear y molestar a la gente. Sears, divertido, se excusó diciendo que sí tenía algo importante que hacer, recoger una espada que había encargado y que le había salido una fortuna. En ese momento apareció el conde, el padre de Jerry, buscándolo. Jerry, con sus compras de regalos en mano, se despidió y se fue, dejando a Ilya preocupado por el berrinche de su amigo. Sears, riéndose, le aseguró a Ilya que Jerry lo perdonaría si se disculpaba y admitió que le encantaba a ese estudiante, que aunque era un adulto reencarnado, actuaba como un niño, hasta pateando a un príncipe. De vuelta en casa, Jerry se dedicó a envolver los regalos. Había comprado tinta para sus hermanos, que le había costado mucho elegir. Y claro, también pensaba en el regalo para Sears, aunque en su frustración juró que no lo perdonaría si al día siguiente no le enseñaba magia de la buena. A la mañana siguiente, mientras iba en un carruaje, el sistema de Jerry le notificó que la afinidad de sus hermanos, Ainz, Joey y Robin, había subido a 100. Los regalos que había enviado a la academia la noche anterior ya habían llegado. Los hermanos de Jerry, Ainz, Joey y Robin, ya habían recibido sus regalos en la academia. Se los veía contentos. Ainz emocionado con una carta y los mellizos sonriendo, mientras la afinidad de los tres con Jerry subía a 100. Había cumplido esa parte de la misión. Mientras tanto, Jerry viajaba en un carruaje aferrándose a una bolsa de regalo rosa que se le caía constantemente. Iba cargado con más presentes para el festival, lo cual lo mantenía ocupado. Antes de llegar, una de las sirvientas le ofreció un plato lleno de bocadillos, un gesto amable que le recordó cómo la condesa solía enviarle provisiones al palacio, aunque ella no lo había visto desde el incidente de la sangre. Jerry, sin embargo, tenía muy claro con quién compartiría esos manjares. Ni una miga para Sir Sears, pensó, solo con Ilya. Al bajar del carruaje se encontró con el cuarto príncipe, quien lo esperaba junto a su gato. Con una sonrisa, Jerry le preguntó por Sears y al enterarse de que el mago aún no llegaba, se alegró. «Perfecto», dijo, antes de darle un toque en la frente a Ilya y presentarle su propio regalo para el festival, un juguete para gatos. La afinidad de Ilya no tardó en subir 10 puntos, alcanzando 14. Ilya, visiblemente sorprendido, le preguntó si era para él, y Jerry le aseguró que sí, que apenas lo vio pensó en él. El príncipe examinó el extraño objeto y al saber que era para jugar con su gato, no pudo evitar preguntarle a Jerry cómo sabía eso. Con una sonrisa traviesa, Jerry se rió sin darle una respuesta directa, dejando a Ilya con la duda de si su amigo podía hablar con los felinos. Pero la misión aún no terminaba. Jerry aún llevaba consigo el otro regalo, el que había guardado con tanto recelo, y pensaba, Su Alteza Real y el maestro. Parecía que, a pesar de su negativa inicial, Sir Sears también recibiría un obsequio. Pero antes de eso, Jerry tiene algo más en mente, molestar un poco a Karian. A pesar de que ambos están disfrazados con sus capas, Jerry no duda en señalarlo y aumentar el estrés del príncipe. A modo de compensación por todo el drama anterior, decide darle el regalo que le había comprado, un juguete para gatos. Karian, visiblemente sorprendido, acepta el regalo con una sonrisa. Después de este curioso intercambio, Sir Sears llama a Jerry para continuar con las lecciones de magia. Le explica que hoy verán los fundamentos de las operaciones mágicas y, a cambio, le mostrará algo divertido. Jerry, con desconfianza, le advierte que no sea algo tan gracioso como para enojarse. Sears le muestra un frasco con una fórmula mágica. Jerry, intrigado, pregunta si es solo para él, y Sears lo confirma. Sin embargo, al ver la fórmula escrita, Jerry se da cuenta de que es extremadamente larga y compleja, a pesar de que Sears insiste en que es simple. Pero eso no detiene a Jerry. Con un destello de magia azul, empieza a leer la fórmula, dispuesto a dominarla. Jerry no solo leyó la fórmula, sino que la entendió y dominó en tiempo récord. Un mensaje del sistema apareció frente a sus ojos, anunciando que había aprendido el hechizo de inventario. Inventario. La palabra resonó en su mente como la solución a todos sus problemas de espacio. Si era lo que él imaginaba, sería increíblemente útil. Lleno de emoción, intentó usarlo de inmediato, pero la alegría le duró poco.
Otra notificación del sistema apareció informándole que el hechizo estaba bloqueado hasta que cumpliera 11 años. A Jerry no le molestaba la espera, pero se sentía engañado. ¿Por qué le daban algo tan útil y luego se lo quitaban? Miró a Sir Sears, que sonreía con picardía, preguntándose si debía perdonar a su querido maestro por esta pequeña jugarreta. En ese momento, una cabecita blanca se asomó tímidamente desde unos arbustos. Era Ilia. Sears le preguntó dónde había estado, notando su repentina desaparición. El cuarto príncipe, con las mejillas sonrojadas, apareció cargando 2 coronas de flores hechas por él mismo. «Tengo algo para vos», dijo con un brillo en los ojos. Jerry no pudo evitar emocionarse al ver el detalle. Ilia se acercó y le puso una de las coronas a Jerry, que, a pesar de su mente adulta, se sintió un poco avergonzado por el gesto tan infantil. Ilia, con el pelo desordenado y las manos aún mojadas, se disculpó por su aspecto, pero dijo estar feliz de haberle hecho un regalo. Ver a Ilia así, tan genuino y dulce, conmovió a Jerry, que sonrió y le agradeció de corazón. El sistema registró un aumento en la afinidad de Ilia, subiendo a 22. Mientras Sears sugería terminar el día, Jerry se acordó de que todavía tenía un regalo pendiente para Carian. Sears, con su habitual tono despreocupado, le preguntó si no podía pasárselo a él y, de paso, si no tenía unas galletas para él también. Jerry, que no estaba para las bromas de su maestro, le ofreció a Ilia unas galletas. El príncipe las aceptó encantado y su afinidad volvió a subir un punto, llegando a 23. Jerry le entregó a Sears un paquete bellamente envuelto, insistiendo en que le dijera a Carian que se lo había dado él. Sears se rió de la situación, preguntándole por qué no se lo entregaba en persona y bromeó con que Jerry ya podría estar en una fiesta. Cansado de discutir, Jerry accedió a dárselo rápidamente para evitar más líos. Pero cuando se disponía a irse, Ilia lo tomó del brazo, con una mirada triste. «¿Tenés que irte ya?», le preguntó. Jerry, sintiendo la inocencia de su amigo, le ofreció más galletas, asegurándole que tenía un montón en casa. Pero Ilia negó con la cabeza, explicando que a su hermano Carian no le gustaban esas cosas, o al menos no le gustaría que Jerry se fuera tan rápido. Jerry se quedó pensando si esto significaba que eran enemigos, pero rápidamente lo descartó como algo de adultos. Frustrado con la dinámica entre los príncipes, Jerry interpeló a Sears, llamándolo adulto y pidiéndole que hiciera algo en lugar de fingir que no pasaba nada. Sears solo sonrió, dejando que los niños resolvieran sus asuntos. Jerry, al ver a Ilia tan apegado, le tomó la mano, prometiéndole que volvería pronto, justo después de entregar el regalo. Sears observaba la escena, pensando que Ilia era un niño que aún no entendía las complejidades del mundo y que, en el fondo, prefería que siguiera siendo así. Y con esa promesa, Jerry se fue corriendo, dejando a Ilia con su juguete y la esperanza de su rápido regreso. Pero la vida en el palacio seguía su curso, y al poco tiempo, Jerry se encontró observando al príncipe heredero Carian, que practicaba esgrima con espadas de madera bajo la atenta mirada de un instructor. Por lo visto, Carian seguía con su entrenamiento desde el día anterior, y aunque Jerry no entendía mucho de espadas, le parecía que Carian lo hacía bastante bien. Sir Sears, que estaba cerca, le confirmó que sí, que Carian llevaba un rato largo con eso. Curiosamente, Ilia también apareció por ahí, y Jerry le preguntó por qué él no estaba entrenando tan bien. La respuesta de Sears fue sencilla y directa. Ilia se había escapado del entrenamiento a los 3 días, alegando que no le gustaba el trabajo duro. Jerry no pudo evitar pensar que Ilia era, por lo menos, consistente con su personalidad. Mientras Carian seguía golpeando su espada de madera con energía, Jerry lo miraba fascinado. Ilia, notando la intensidad, le preguntó por qué lo veía con tanto interés. Jerry lo pensó un momento y con una sonrisa inocente dijo que le parecía genial. Ilia no entendió y preguntó por qué. Jerry explicó que era genial porque Carian podía hacer cosas que él no, como blandir una espada con fuerza, algo que a él, con su pequeño cuerpo, le costaba un montón. En ese momento, Jerry sacó el regalo que le había traído a Carian, un set de mantenimiento de espadas. Le contó a Ilia que al escuchar sobre el entrenamiento, había salido corriendo a comprarlo, eligiendo el que le pareció más aburrido. Ilia lo miró pensativo, viendo a Carian entrenar y repitió las palabras de Jerry. «Puede hacer lo que yo no. Genial». Por un momento, parecía que entendía un poco más a Jerry.
Sin embargo, Ilia seguía con el juguete de gato que Jerry le había dado y lo miró con cierta tristeza. Jerry, al notar que algo le molestaba, le preguntó qué pasaba. Ilia admitió que su regalo, aunque era suyo, se parecía más a algo para un gato. Jerry, intentando arreglar la situación, le dijo que lo había comprado porque le recordaba a él. Luego, bajando la voz como si compartiera un gran secreto, le susurró a Ilia que no le dijera a Karian, pero que también le había dado galletas, así que tenía 2 regalos. La cara de Ilia se iluminó al instante, su afinidad con Jerry se disparó, y Sir Sears sonrió al ver que el pequeño príncipe estaba de mejor humor. Justo en ese momento, Karian se acercó. Jerry le entregó su regalo, diciéndole que era un obsequio por el Festival de la Cosecha. Karian lo tomó sorprendido, un poco avergonzado. «Jerry, después de todo lo que te hice, ¿me das un regalo?», preguntó. Su afinidad con Jerry también subió rápidamente y con una sonrisa sincera le dio las gracias. Jerry, por dentro, se preguntaba si ya podía perdonar a Karian. No porque fuera lindo, pensó, sino porque al final de cuentas era solo un niño. Karian, notando su estado de ánimo, admitió que lo que pasó ayer lo había estado molestando. Jerry, con un gesto de aprobación, le dijo que tenía buen ojo. Karian entonces se disculpó sinceramente. Pero justo cuando Jerry iba a decir que no había sido para tanto, su habilidad pasiva Boca de la Verdad se activó y dejó escapar un «¡Ah! Ayer», con una expresión que revelaba sus verdaderos sentimientos, dejando a Karian con una cara de espanto. Jerry se avergonzó un montón. «¡Ay, la Boca de la Verdad me traicionó!», pensó, sintiendo cómo se le subían los colores a la cara. Karian, todavía un poco pálido, intentó recomponerse y le dijo a Jerry que entendía por qué pensaba así y que de hecho le había preparado algo como disculpa. Jerry, sorprendido, lo escuchó preguntando si estaba libre el 4.º día del Festival de la Cosecha. Como no había clases, Jerry confirmó que sí, y Karian, con una sonrisa, lo invitó a un paseo en bote por el lago más grande del Palacio Imperial. A Jerry se le puso la cara roja y no pudo evitar pensar, ¿me está invitando a una cita? Mientras tanto, el festival seguía su curso. Ainz, el hermano mayor de Jerry, apareció con una alegría desbordante, tanto que se tiró al suelo de la emoción, exclamando que había esperado este día para pasarlo con él. Jerry ya estaba acostumbrado, era la 3.ª vez que lo escuchaba. Ainz le ofreció una bolsa con comida del festival, pero no estaba solo. Los mellizos, Robin y Joey, también aparecieron, dispuestos a disputarle a Jerry la atención de su hermano. Los 3 lo rodearon, ofreciéndole un festín de delicias. Jerry, aunque un poco abrumado por tanto afecto, no pudo resistirse al olor de la comida y agradeció. Sin embargo, el entusiasmo le pasó factura. Su estómago, tan pequeño para tanto manjar, le jugó una mala pasada. El sistema le avisó que se le bajarían en las estadísticas por el dolor de panza. Jerry se pasó los primeros días del festival con malestar, confinado en casa con sus hermanos. Ellos estaban contentos de tenerlo cerca, pero también un poco tristes de no poder mostrarle las festividades. Al final, los mellizos y Ainz regresaron a la academia, con lágrimas en los ojos por no haber podido disfrutar más con él. Jerry, con el libro en las manos, solo pudo desear haber ido al festival. Lo único que lo animaba era que al menos podría ir al paseo en bote de mañana. Pero sus planes de descanso se vieron interrumpidos cuando una de las criadas anunció que tenía visitas. Jerry se extrañó porque nadie debía venir. ¿Quién sería? Para su sorpresa, de atrás de la criada apareció Ilia, el 4.º príncipe, quien había logrado escabullirse sin que nadie se diera cuenta. Jerry, asombrado, le preguntó cómo había llegado y con quién. Ilia, todo un travieso, le explicó que se había escapado solo. A Jerry le costaba entender cómo un príncipe podía simplemente desaparecer. Ilia, ya sentado junto a Jerry en la cama, le recordó lo del paseo en bote. Jerry seguía un poco nervioso con la idea de una cita, pero se tranquilizó al saber que Sir Sears e Ilia mismo irían con ellos. Aún así, Ilia tenía otras ideas. ¿No podemos jugar hoy?, preguntó. Jerry, extrañamente dispuesto, respondió: «No, juguemos, estoy aburrido». Ilia se emocionó y le propuso: «Entonces salgamos, Jerry». Pero Jerry, pragmático como siempre, se lo pensó mejor.
«Afuera», dijo. «Necesito descansar hoy para no cansarme en el paseo en bote de mañana». Ilia se quedó en silencio, con una expresión desanimada. Pero ver la cara triste de Ilia le hizo un clic. «Bueno, pero bajo una condición», dijo Jerry. «Vamos, pero si un sirviente viene con nosotros por si me canso, ¿qué te parece?». La idea de salir le hacía gracia, y la verdad es que la curiosidad le ganó. Dando un gran wow, Jerry y Ilia se encontraron en medio del bullicioso festival. Atracciones, la música, la comida, todo era un espectáculo. Jerry estaba encantado, especialmente con la magia floreciente que adornaba el lugar. Se dio cuenta de que no eran solo efectos bonitos, había un arte y una profundidad que nunca antes había percibido. Mientras tanto, Sir Sears, el mago de la corte, se había tomado un respiro de las lecciones. Era el encargado de todos los trucos mágicos del festival y parecía agotado, con la mano en la cabeza. «Si lo pones así, para mí es un alivio», pensó Jerry, feliz de no tener que lidiar con sus enredadas fórmulas. De repente, a Jerry se le ocurrió algo y le dijo a Ilia que esperara un segundo. Se acercó a un puesto y compró un par de galletas de la fortuna. Ilia, con un sonrojo, aceptó una y su afinidad con Jerry subió un puntito, llegando a 27. El vendedor, un señor mayor, rompió la suya primero. «Verás un lindo cambio de escenario como de costumbre», leyó. «Esto significa buena suerte, ¿no?», dijo emocionado, mientras Jerry miraba intrigado. «Ilia, abrí la tuya también», lo animó Jerry, y el príncipe la rompió con cuidado. «Sé paciente, todo se unirá a su debido tiempo», decía el mensaje. «¿Paciencia? ¿Qué significa?», preguntó Ilia, confundido. Jerry, con su mente de adulto reencarnado, se hizo el sabio. «Significa tener calma. Ya vas a entender cuando seas más grande», le dijo con una sonrisa, casi olvidando que él mismo era más chico que Ilia. Pero para no arruinar el ambiente, agregó, «Es divertido, no te lo tomes tan en serio». Sin embargo, cuando Jerry abrió su propia galleta, su sonrisa se borró. El mensaje era corto y claro: «Ten cuidado». Se le congeló la sangre. ¿Qué significaba eso? Rápidamente la escondió antes de que Ilia pudiera verla. «Jerry, ¿qué dice la tuya?», preguntó Ilia. Jerry se hizo el distraído. Creo que la perdí». Decidió que, fuera lo que fuera, en un festival solo iba a decir cosas lindas. Con una sonrisa forzada, agarró a Ilia de la mano. «Vamos, a ver otra cosa», le dijo, tirando de él mientras se sumergían de nuevo en la multitud, con Jerry intentando disimular la preocupación que le había provocado aquella misteriosa advertencia. «Vamos, a ver otra cosa», le dijo, tirando de él mientras se sumergían de nuevo en la multitud, con Jerry intentando disimular la preocupación que le había provocado aquella misteriosa advertencia. Ilia parecía decidido a que Jerry disfrutara del festival al máximo. Con cada paso, más magia sutil se desplegaba a su alrededor, una danza de luces y colores que hacían el ambiente todavía más vibrante. La gente aplaudía y exclamaba, mirando hacia el cielo, y de pronto, una serie de destellos anunciaron el plato fuerte de la noche: fuegos artificiales mágicos. Una explosión de luz y sonido inundó el cielo nocturno, dejando a todos boquiabiertos, incluido Jerry. Era un espectáculo increíble y la alegría de la gente era contagiosa. Mientras el cielo se iluminaba con cada nueva explosión, Jerry notó algo peculiar. Su sistema, ese compañero silencioso que le mostraba las afinidades de las personas, empezó a sonar como un timbre. ¡Ding! La afinidad de Ilia de Ferius ha aumentado en 1. La afinidad actual es 28. Y luego, otra vez. ¡Ding! La afinidad de Ilia de Ferius ha aumentado en 1. La afinidad actual es 29. Y otra. ¡Ding! La afinidad de Ilia de Ferius ha aumentado en 1. La afinidad actual es 30. Hasta llegar a 31. Jerry miró a Ilia, que seguía absorto en los fuegos artificiales, con una expresión de pura inocencia y asombro. Cada vez que una de esas maravillas mágicas explotaba en el aire, la afinidad de Ilia subía. Era una conexión tan simple y genuina que por un momento la pura alegría de Ilia le hizo olvidar la advertencia de su propia galleta de la fortuna. Su sonrisa era un bálsamo. Pero esa sensación de despreocupación no duraría mucho.
Al día siguiente, la inquietante predicción de la galleta volvió a su mente con una intensidad inesperada. ¡Uf! ¡Qué capitulazo! La afinidad de Ilia hizo ding, ding, ding con los fuegos, así que ustedes hagan ding a la campanita para que no se pierdan nada. Suscríbanse y comenten su próximo manhua. ¡Nos vemos!